todos, les saludamos una vez más. Mi nombre es Silvia. Mi nombre es Linda. Yo soy Gustavo. Y le damos la bienvenida una vez más a Voces Unidas en Fe. Sí, Voces Unidas en Fe. Voces Unidas en Fe. Amén, así es. Voces Unidas en Fe, el podcast dedicado a unir las voces de fe de Chicago. Y ahora sí que les acompaño desde Chicago, visitando aquí esta bella ciudad de Illinois. Hermana Linda. Así es, estamos aquí para llevar debates sobre enseñanza sólida a los maravillosos oídos de los creyentes y no creyentes del Medio Oeste y en cualquier rincón donde se encuentren nuestros oyentes. Así es, nuestro podcast es para todos. Y también creemos que este tiempo que estamos viviendo necesita desesperadamente del cuidado de Dios y de Jesús. Amén. Amén. Así es, este es nuestro 11º episodio que te presentamos de nosotros para ustedes. Una vez más tenemos hoy un nuevo episodio y el título del episodio de hoy es Acciones que Dios desea hoy. Este es un tema muy importante ya que estamos en los días de fiestas. Estamos por entrar al tiempo aquí en los Estados Unidos de Acción de Gracias, de Navidad, de Año Nuevo. Es tiempo que nosotros compartimos con nuestras familias y podemos ponernos a pensar en realidad qué es lo que Dios quiere y qué acciones debemos tener hoy en día. ¿No es así, hermana Linda? Amén, amén. Así es, hermana Silvia. Hoy tenemos un episodio muy especial, uno que toca el corazón de nuestra vida como creyentes. ¿Qué acciones quiere Dios que realicemos hoy? Amén. Vamos a hablar sobre lo que significa actuar según los tiempos y las profecías. Y tenemos un invitado especial hoy. Ese invitado es alguien que siempre nos ha estado acompañando durante todos estos episodios. Es nuestro hermano Gustavo. Vamos a seguir compartiendo con él. Hermano Gustavo, ¿qué nos dice sobre este tema? Amén. Muchas gracias. Primero que todo, toda la gloria será para Dios. Amén. Gloria a Dios por nuestras familias, por nuestro trabajo, por la paz que tenemos en el corazón. En esa manera, gracias es una acción. Amén. Amén. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Cómo devolvemos ese pensamiento? Eso queremos hablar hoy. Yo antes, muchas veces, cuando pensaba en el Día de Acción de Gracias, pensaba de dónde vino ese día. No está en la Biblia, pero sabe lo que está en la Biblia son las ideas y las enseñanzas morales de justicia. Tiempo con familia viene de Dios, ¿ven? Tener gracias por tener comida en la mesa viene de Dios. Amén. Entonces ya después me salió la primera cana. Amén. Me salió justamente cuando ya estaba apreciando el Día de Acción de Gracias. Y mi política del corazón humano ya se estaba moviendo aparte. La palabra de Dios entró y nos da la fruta del Espíritu, como nos dice en Galatas 5, 22 y 23. Y una de esas frutas es el gozo, es la alegría. Amén. Amén. Cuando uno tiene esa alegría, tiene acciones también. Me gusta bastante la palabra de Dios, porque a mí me gusta que la gente se una en la verdad. Y lo que me ha enseñado la palabra de Dios es experiencias que yo he visto, y sabemos que dice que la experiencia es el mejor maestro. Pero cuando uno tiene experiencia con la palabra de Dios, es el mejor. Perfecto ejemplo de acción de gracias es la vida de Jesús. Amén. Amén, hermano Gustavo. Es muy bonito en realidad cuando nosotros tomamos el tiempo para dar las gracias a Dios. Es una acción que creo que todos nosotros debemos de tener. No solo porque tú crees en la Biblia, sino que porque también todo ser humano tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da, la vida. Amén. Cuando vine a este país, era todo esto nuevo para mí. Y una de las cosas que aprendí sobre la historia de esto, porque se celebra, es por los que vinieron a este país. Y yo le doy gracias a Dios por esa razón en ese tiempo y todos los días, por haberme dado la oportunidad
de venir a este país y tener las oportunidades que he tenido, no solo secularmente, sino que también espiritualmente más que todo, porque me abrió camino y ahora estoy aquí compartiendo con todos ustedes de esa bendición que Dios me ha dado de conocerlo lo más profundo como lo había conocido antes. Así que, hermana Linda y hermano Gustavo, vamos a continuar con el tema. Hermana Linda, ¿qué me dice usted? Amén, amén. Muchas gracias, hermana Silvia. Sí, es muy importante el nosotros poder agradecer a Dios por tantas bendiciones. Y sí, una de las muchas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros es haber podido llegar a este país. Y como usted dijo, hermana Silvia, al llegar aquí a este país podemos encontrar la palabra de Dios, poder entenderla y poder entender el corazón de Dios. Y por eso estamos aquí para compartir con todos ustedes. ¿Sabían ustedes que hay 3 esenciales de todo creyente para ser llamados amigos de Dios? Sería muy triste si vivimos nuestra vida de fe, pero luego Dios no nos reconoce como tal. Por ejemplo, pensemos en Messi, el futbolista muy famoso. Supongamos que somos muy amigos suyos y que hemos pasado nuestra juventud cerca de él. Hemos sido cuates, dijeran los amigos de Guatemala, y los del Salvador dijeron, hemos sido muy charos, pero luego cuando lo vemos junto al otro grupo de amigos y haga como que no nos conoce, sería muy triste. Sería muy triste. Sí, sería muy triste encontrarme con mi amigo en medio de un grupo de amigos. A mí me emocionaría mucho verlo y diría que yo lo conozco. Sería tan triste que él me mire como si nunca me conoce y se aleja lentamente. Pasa con simples celebridades, cuanto más con Dios. En Mateo 7:21 al 23 dice que habrán aquellos que no hicieron la voluntad de Dios y les dirá que nunca les conoció. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Incluso si decimos Señor, Señor, pero si no hacemos su voluntad, en aquel día Él dirá, yo no les conozco. Amén, qué triste. Muy, muy triste. Amén. Amén, pero sí hay solución. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Linda. Buena pregunta. Colocar esa pregunta muy importante para nuestra vida de fe. Pero sabemos que en la palabra Dios tiene la respuesta. Amén. Si pensamos en Dios, nada más el concepto de Dios, no el Dios que has oído en tu cultura, que está descrito en tu cultura, pero la idea de Dios, el concepto de Dios. Si hay un Dios que creó vida, no hace sentido que creó vida que se muera. Amén. Vida que se muera o sea destruida. Pero es un Dios que ha creado la vida para que siga viviendo. Amén. Amén. Entonces, tenemos que conocer esta entidad y saber los pensamientos de Él, ese que preserva la vida. Sí, este de verdad es un tema fascinante. A mí me gustaría ser el amigo de Dios, pero más que todo ser su hijo. Pero empieza con amistad. Amén. No con ser contrario a sus pensamientos, porque sus pensamientos y sus deseos son de vida, porque es Dios, creador. Si quiere además que si veo a Jesús me imagino, Él me abrace y me reconozca como su amigo, como su hermano. Nos dice en el libro de Romanos que Jesús fue el primer nacido de muchos hermanos. Amén. Qué fuerte escuchar lo que podría pasar, incluso si yo digo Señor a Jesús, y con todas mis bondades que yo pienso que son buenas obras, de vivir mi vida a 50 años, hasta 60, 70, lo que me permita Dios, pues me siento impactado de pensar que podría vivir toda esta vida de fe y luego Jesús no me reconoce. Si el corazón tuviera lágrimas, creo que ese momento sería uno. Y siempre me pregunto, ¿cómo sabemos que estamos actuando conforme a la voluntad de Dios en los tiempos actuales? En el libro de Mateo
16, versículos 2 a 3, dijo Jesús a los fariseos, los maestros de la ley, y esos que enseñaban la voluntad de Dios. En la silla de Moisés estaban. Y él les dijo a ellos, ustedes pueden saber y reconocer el clima de los tiempos, si va a llover, si va a estar soleado, si va a haber una tormenta, el clima del tiempo, pero no saben reconocer las señales del tiempo. Amén. Y que Jesús no diga eso de nosotros. Hermana Silvia. Amén, sí. Claro que sí. Sería muy triste que todos, ¿verdad? Quizás algunos de nuestros oyentes también llevan muchos años o amigos creyendo en Jesús y que llegue ese momento y que ellos han creído estar haciendo la voluntad y que no sean reconocidos. Es muy triste. Hay dos tipos principales de acciones que queremos abordar: las acciones de enseñanza moral y las acciones proféticas. Ambos son cruciales, pero las profecías tienen un peso especial porque se relacionan con el tiempo de Dios, que incluso creo que es el tiempo que estamos viviendo hoy. Hermana Linda, ¿usted qué me dice de estas dos acciones? Amén, amén. Las acciones morales son fáciles de entender. Nos muestran cómo comportarnos como creyentes, pero cómo sabemos vivir de acuerdo a ellas puede ser difícil. Es algo que requiere esfuerzo y dedicación cada día. Hermano Gustavo. Es verdad, la moral o la moralidad es clara, pero no siempre es fácil. ¿Puede darnos un ejemplo, hermana Silvia? Claro que sí, hermano Gustavo. En Mateo 7:1-5, Jesús nos enseña a no juzgar a los demás. Y en Mateo 7:12 nos recuerda que debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Es algo sencillo de comprender, pero no tan fácil de aplicar. ¿No es así? Absolutamente. Es fácil decirlo, pero ponerlo en práctica cada día, eso es difícil. No es tan sencillo como a veces le confesamos a la gente. Amén. Amén. Ahora, en el segundo tipo de acciones, las que se relacionan con la profecía son más difíciles de entender. Estas acciones tienen un tiempo específico en el que deben cumplirse. Si no actuamos en el momento adecuado, podríamos perdernos del plan de Dios. Exactamente, como en el tiempo de Noé, hermana Linda, no bastaba con ser una buena persona. Si no se subían al arca, se perdían. Así de simple. O en la época de Moisés, si alguien no obedecía la Pascua, quedaban en esclavitud. Cosas bien sencillas que, como estaban escritas, si no se seguía y no se hacía la voluntad de Dios, simplemente no pasaba. Hermano Gustavo. Muchas gracias, hermana Silvia. Sí, eso es bien interesante. Como yo estaba pensando ahorita en Hebreos 11, versículo 7, que habla de Noé. Este capítulo de Hebreos, el capítulo 11, la gente lo conoce como el capítulo de la fe, pero también lo pueden conocer como el capítulo de la fe que se presenta en acciones. Aquí Noé estaba justo porque no nada más creyó en Dios, pero creyó lo que Dios quisiera que él hiciera en esos tiempos. Es como si cada tiempo tuviera su propia misión específica de parte de Dios. En ese tiempo, seguro Noé tenía que decirle a su yerno, ve y busca la madera, o vamos a ayudar a más gente a venir a la salvación, al barco. Amén. Y también tuvo que convencerle a la gente alrededor de él de esa profecía. Esa es una acción. Esa es un mandato. Específicamente, como nos dice en Romanos 12:1, ser un sacrificio viviente, porque esa es la alabanza que quiere Dios, para que conozcamos su voluntad que es agradable y perfecta. Pero nos preguntamos, en el tiempo de Jesús, ¿qué pasó, hermanas? Amén. Muy buena observación, hermano Gustavo. En la época de Jesús, aunque la gente seguía las leyes de Moisés,
Si no aceptaban a Jesús, eran juzgados. Era un llamado de Dios para ese momento específico. Lo dice en Deuteronomio 18:18, que Él levantaría un profeta como Moisés. Dios pondría su palabra en su boca y Él les pasaría la palabra a la congregación. Y la persona que no aceptara a ese profeta y el mensaje que Dios le había dado a ese profeta para entregarle a la gente, el que no lo recibiera iba a ser cortado de la congregación. Amén. Excelente ejemplo que nos han dado del tiempo que nos habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver y dar ejemplos de las acciones para nuestro tiempo de hoy. Ahora la pregunta es, ¿qué acciones se nos piden en nuestro tiempo? En Mateo 24, 15 y 16 se nos habla de señales que debemos observar y de la importancia de actuar en el momento adecuado. Hermano Gustavo. Sí, viendo el versículo de 15 y 16 de Mateo 24, nos preguntamos, yo no sé cuál es esa montaña. ¿Es la montaña que está en India, en las Himalayas? ¿Cuál montaña es? ¿Cuál es la montaña más alta del mundo, me pienso? Pero en Isaías 2:2-4 nos dice que va a haber una montaña que es más altísima de todas las montañas. Amén. Mateo 24 habla de una montaña, de ir a los montes donde hay salvación. Y dice en Isaías 2 que hay esa montaña que va a ser la más altísima, donde todo el mundo va a venir a alabar. Estoy pensando, se me ha complicado entender lo que dice, si esto es físico. Definitivamente no es fácil de digerir. Sí, entonces se dice eso en estos dos libros, nada más dos ejemplos de hablar en montañas. ¿Será que estas montañas son físicas? ¿Cómo vas a ver? Isaías, que vivió siglos antes que Jesús, y dicen todo que esta montaña es de salvación. Nos hemos preguntado cuál es esta montaña. Es complicado, difícil de entender, así como hablamos en el último episodio, que hay comida de leche, historia y enseñanzas morales, pero también hay comida sólida, que es profecía y cumplimiento. Necesitamos que alguien nos explique, así como Hechos 8, hablando de Felipe, un discípulo de Jesús, que le explicó a un hombre queriendo entender el libro de Isaías y sus profecías. Vamos a hablar de más ejemplos. Amén. Amén, amén. Así es. En Apocalipsis 13, 1 y 2 y Apocalipsis 9, 17 al 19 encontramos símbolos. Nos muestran el momento en el que estamos y las acciones que debemos tomar. Entender estas profecías nos ayudan a comprender cómo debemos actuar ahora. Entonces, hermano Gustavo, explíquenos cómo podemos hacer esto, cómo podemos entender esto. Amén. Realmente esto me ha hecho pensar. Gloria a Dios. Meditando en la palabra, como dice Salmo 1, versículo 3, día y noche, y así deseo ser un árbol que está sembrado por el río y dar fruto en toda temporada. Todo lo que haga prospero. Amén. Tuve que orar un poquito antes de hablar de esto. Sí, esto no es solo acerca de vivir de manera moral, de portarnos bien, pero también está alineado con el tiempo. Tiene que entrar a esa puerta a cierto punto para ver que le salvó la vida a esa persona. Y también si una persona no viene a ese tiempo, esa puerta, y nosotros necesitamos que alguien nos ayude. Así es Dios. Dios es un Dios de orden. Como nos dice en Isaías 14, 24, si Él habla y cumple. Amén. Él declara el fin desde el principio. Entonces tenemos que nosotros también pensar así, que hay un tiempo para todo. Hasta en Eclesiastes 3 nos dice que hay un tiempo para todo bajo el sol. Lo que me preocupa ahora es no saber acerca de esas profecías. Si me falta siquiera un poquito, es muy difícil en pensar cuánto es suficiente de yo no saber de la palabra de Dios. Yo tengo que buscar y buscar lo más que pueda.
Es verdad que en la Biblia, en las profecías, incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, y así como en Apocalipsis, hay bestia que sale del mar. Hay una apariencia curiosa que tiene. Muchas películas, muchas teorías, muchos canales de YouTube que tienen bastante gente viendo, pero mucha adivinanza. Pero si pensamos, ¿es una adivinanza o una mentira? ¿Cree que Dios adivina? Si estamos creados en su imagen, no creo que Él quiere que nosotros adivinemos. No sabemos exactamente a qué se refiere. No podemos teorizar con pensamientos humanos, solo con la Biblia. Yo he escuchado muchas cosas, pero nunca he visto una clara explicación de eso, ni de las secciones que tienen que ver con estas profecías. Nada más la he visto en la Biblia. Tenemos que seguir las palabras de vida de Jesús. No nada más incluso que nos dijo que amemos a nuestros enemigos, que es algo bien fácil de entender, pero difícil que hacer. Pero también de huir a la montaña, que es una profecía. Él nos dice que el reino de los cielos en Mateo 13 es como un campo, que un sembrador da semilla en un campo. Y hay 4 tipos de campos y no más un campo es el buen campo. Y dice que el reino de los cielos es como esta comparación. Es una profecía. Definitivamente necesito aprender más de estas profecías. Amén. Amén. Nos alegra mucho, hermano Gustavo, que nos haya inspirado con la palabra que nos ha compartido. Y para todos nuestros oyentes que han estado escuchándonos, creo que se han dado cuenta que la Biblia en realidad tenemos que estudiarla para verdaderamente entender el lenguaje de Jesús, el lenguaje de estas profecías. No irnos a buscar al internet o qué dice mi amigo o mi amiga, sino que nos muestren en la Biblia dónde y cómo estas profecías se cumplen. Dios dejó todo a nosotros, pero es de nosotros tomar esa acción de en realidad buscar lo que esto significa. Y para todos los que escuchan, si están interesados en profundizar y aprender sobre las parábolas, aprender el lenguaje que Dios nos habla para estos tiempos que son ya los últimos días, les invitamos a nuestros próximos seminarios. Y ustedes están invitados a estudiar en esta Academia de Teología en Chicago. Lo pueden hacer por línea, o si viven en Chicago, puede hacerlo en persona. Hermana Linda, ¿qué nos dice usted ahora para concluir esta parte? Amén, amén, hermana Silvia. Muchas gracias. Sí, estamos muy felices de poder invitarlos a todos ustedes. Si alguno de ustedes quiere, los invitamos a nuestros estudios. En nuestro próximo episodio trataremos un tema interesante como los anteriores y los dejamos en incógnita. Será una sorpresa. Amén. Sí, claro, que siempre queremos que ustedes nos acompañen y como esperamos que todos sean de bendición para su vida. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Que sus corazones sigan llenos de bendiciones cada día. Ahora nos va a compartir más información nuestro hermano Gustavo. Sí, este ha sido un tiempo muy excelente. Pasó muy rápido. Sí, de verdad se pasó muy rápido. Pero es que cuando uno está conversando en la palabra, de verdad no hay tiempo. Me ha pasado cuando yo he estado con evangelistas que me enseñaban la palabra y pasaban 3-4 horas y ni siquiera se sentía. Pero Dios estaba bien alegre porque estábamos estudiando la palabra. Y después nosotros estábamos alegres cuando meditamos en esa verdad. ¿Ven? Sí, ya hemos explorado Mateo 7:21, que dice nada más los que saben la voluntad entran al reino de los cielos. Entonces, las acciones que debemos de tomar es primero que todo tener un corazón de gratitud. ¿Qué es esa gratitud? Que no podemos ver a Dios, es un espíritu. Y en su misericordia nos dejó su palabra. La palabra se convirtió en carne. Y ese fue Jesús, como nos dice en 1 Juan capítulo 1. Él caminó entre nosotros. Pero no estaban ellos valorando a un ser humano. Estaban valorando que la palabra estaba viviendo. Que sabían la profecía de ese tiempo y el cumplimiento.
tenemos que entender el lenguaje de la Biblia que nos dejó Jesús, entender las profecías y también poner ese tiempo semana por semana y aprender que Dios dejó la Biblia para que nos acercamos al reino de los cielos. Tenemos que nosotros hacer nuestra parte y estudiar. Espero que haya meditado bastante en este episodio. Y estoy curioso también saber qué quiere decirnos la hermana Linda de lo que tenemos que hacer hoy, que le agrade a Dios. Amén, amén. En conclusión, entonces, podemos entender que para poder tener esas acciones que Dios desea de nosotros en este tiempo, necesitamos conocer la voluntad de Dios, y solo podemos conocer su voluntad a través de entender la palabra, especialmente las profecías del Nuevo Testamento que hoy se están cumpliendo. Pero si no tenemos el conocimiento de esas profecías, no vamos a tener fe completa, la fe que Dios requiere de nosotros para poder actuar conforme a la voluntad de Dios en nuestros días. Por eso a todos nuestros oyentes invitamos, nuestro mejor deseo es que ustedes vengan a estudiar la palabra del Señor, escudriñar verso por verso, capítulo por capítulo, para poder entender y poder hacer su voluntad en nuestros días, y que el Señor al final pueda decir: sí, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, como lo dijo de Jesús. Entonces ese es el deseo de Dios para nosotros. El ejemplo de Jesús, amar su palabra y que podamos dedicar el tiempo realmente ser reconocidos delante de Dios en el día final. A todos, muchísimas gracias por su atención, gracias por acompañarnos en este día, y que tengan feliz día de gracias, y damos gracias a Dios por todos ustedes. Bendiciones. Amén, amén, gracias a Dios. Sí, en realidad la palabra de Dios que hemos aprendido este día es muy importante sobre las acciones que hoy debemos de tener. Y Dios es un Dios de mucho amor. Imagínense, dice en Juan 3:16, ¿verdad? Que Él mandó a su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros, para que seamos salvos y entrar a morar con Él en el cielo siempre, por la vida eterna. Así es que les damos gracias, y ahora nuestro hermano Gustavo nos va a dar las indicaciones cómo pueden ustedes contactarse con nosotros. Hermano Gustavo, por favor, nos regala esta información. Amén, amén. Para entrenar en 1 Corintios 4, versículo 6, que dice que no ir más allá de lo que está escrito, vamos a compartir ustedes de cierta manera que podemos empezar ese camino de nada más depender en la palabra. En Juan 1:1 dice que el verbo es Dios desde el principio. Amén. Es todo lo que necesitamos, de verdad. Vamos a esperar sus mensajes en nuestro correo electrónico de vocesunidas@gmail.com, y también cualquier mensaje. Hay bastante gente que ya nos ha mandado mensajes meditando en la palabra. En un sentido de comunidad tenemos, amén, gloria a Dios, y eso es en Instagram y Facebook. Sí, está creciendo la comunidad, de verdad. Usted también puede ser parte de la comunidad y también ayudarnos, como dice en Proverbios 27, versículo 17, que el hierro afila al hierro, así un hombre mejora al otro, pero nada más con la palabra de Dios, amén. Y también nos pueden contactar sobre estudiar de uno a uno. En un ambiente a veces una persona se siente bien bendecida. En todas sus preguntas está centralizada en un ambiente que pueden aprender la verdad con la palabra. Y tenemos bastante gente dedicada que Dios ha bendecido con su palabra para que la comparta. Como dijo en Génesis, que seamos fructíferos y multipliquemos, así es también con la palabra. Y también ustedes pueden escucharnos por medio de Spotify, Buzzsprout, Apple Podcasts y hasta Amazon Music. Estamos bien bendecidos de tener una comunidad que podemos aprender unos a otros, centrados en la palabra de Dios. Voces Unidas en Fe. Muchas gracias, hermana Celia. Amén. Sí, muchas gracias, hermano Gustavo, hermana Linda.
Gracias por este tiempo y saludamos a toda nuestra fiel audiencia desde Colombia, El Salvador, Centroamérica, ¿verdad? Honduras, Nicaragua, donde usted nos escuche. Les damos las gracias por estar acompañándonos y esperamos que ustedes también tengan una linda semana y hasta la próxima. Hermana Linda. Hasta muy pronto, hermanos. Les esperamos acá. Amén. Hasta la próxima. Onceavo. Oh, no anciano, no anciano. Nuestro Gustavo episodio. Onceavo. No, Oceano. Onceavo Gustavo. Este es nuestro onceavo. Suena como Gustavo episodio. Okay. So, este es nuestro onceavo. Onceavo. Suena como Gustavo. Episodio. Este es nuestro onceavo episodio y me equivoqué. Yo pensé que iba a decir esto es nuestro anciano. Nuestro anciano episodio. Okay. Sí, buenas noches. Como dije, este es nuestro onceavo episodio. Tómense un cafecito, un trago de té para que se... Sí, este es nuestro onceavo episodio que te presentamos de nosotros y a nosotros.